Es la grabación más perjudicial que hubiéramos podido conseguir. Hablan del negocio con detalles, horas, fechas, cantidades. Mejor no nos pudo salir. Y gracias a ti, hermano, porque si no nos hubieras avisado, pues estaríamos dando unos golpes en la cabeza por la mala suerte y en cambio estamos celebrando. No, gracias al fiscal que insistió que fuera hoy mismo al lugar del príncipe. Si no, ¿quién sabe? No, gracias al topo que apareció con la cámara en el momento preciso y la pudo instalar en el cuadro de arte. Gracias a Andrés. A quien se le ocurrió la idea del cuadro y se prestó para ir a instalarlo. No, para mí fue un placer poder ayudarlos, de veras. No sé por qué. Ese debe ser Osvaldo. Hola, Osvaldo, te estábamos esperando. En todos mis años como abogado y ahora como asistente del fiscal de distrito, nunca me había tocado ser parte de una operación tan irregular y tan exitosa como esta. Pues gracias también a usted, señor fiscal, así que celebre con nosotros. Salud. Gracias, salud. Salud. Bueno, entonces, fiscal Guerra, ¿qué pasa ahora? Bueno, lo primero es que con la grabación de hoy, más el testimonio póstumo de Cristian Acero, voy a retirar los cargos en contra de Jimmy. ¡Wow! Mañana mismo voy a hablar con el fiscal para que te reintegren como detective y te devuelvan tu placa y tu cargo tan pronto como sea posible. ¿Ya sabes a dónde te vas a ir? No. ¿Y tú? Tampoco. Yo más bien voy a dejar que el destino me lleve a donde quiera. O no sé, tal vez busque a Cachorro. ¿Es que acaso tú tienes manera de contactarlo? ¿No? Le estuve llamando a su teléfono y ese ya está desconectado. Pero quiero saber a dónde se pudo haber ido. Maldito desgraciado. ¿El diablo está vivo? ¿Cómo sabe usted lo vio? Sí, está vivo. Y cambiadísimo, porque ahora es famoso y tiene mucho dinero. ¿Y se puede saber ¿A qué vino? ¿Cómo que a qué? Acabar con la banda, León. Con el hierro, con todos, con todos. Pues que se hundan todos. Yo no. ¿Se puede saber qué es lo que pasa? ¿Es que estoy arrestado o qué? ¡Córdoba! Mire, ¿se puede saber qué está haciendo? A nadie han tenido tanto tiempo en un interrogatorio como a mí. Esto es un abuso. Su compañero no aparece por ninguna parte, Uribe. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Y usted podrá entender que eso genera una serie de dudas y sospechas sobre su participación, la de Romero, en el atentado con el capitán Soto. Y más, después de lo que dijo el capitán cuando habló con Asuntos Internos. ¿Y qué dijo el capitán? Eso no se lo puedo decir porque eso es confidencial. Pero mejor yo quiero que usted se sincere conmigo. ¿Sí? Ahora que todo está en el marco de lo voluntario. Mire, yo creo saber dónde está Romero. Si usted me permite, yo salgo, lo busco y se lo traigo para que le cuente absolutamente todo lo que sabe. ¿Qué le parece? Uribe, usted no se mueve de aquí.
Lleva por lo menos 4 horas ahí metido. Tiene que ser que Uribe sabía algo. A lo mejor tuvo que ver con el atentado del capitán y el agente Córdoba se enteró. Tal vez Soto dijo algo. Y según lo que oí, Romero está desaparecido. ¿Cómo así que desaparecido? El agente Córdoba ordenó ubicarlo, pero nada. No puede ser que esos dos sean los culpables. Tiene que haber una equivocación. Mike. Sí, soy yo. Ay, menos mal que apareciste. Ya estaba desesperada sin saber de ti. ¿En serio? Bueno, sabes que el operativo fue todo un éxito. ¿Cuál operativo? Es que no tuve tiempo de contarte. La reunión entre el príncipe y Martín se cambió para hoy. Así que tuve que correr a toda velocidad para poder preparar la grabación y todo. ¿Y lo lograron? Lo único que les faltó fue cantar el himno nacional. Ay, qué bueno. Me alegra muchísimo. Sí, yo también. Y quería darte las gracias. Mucho de esto se logró por lo que hiciste por colaborar. Yo lo único que hice fue utilizar a mis amistades. ¿Y Jimmy? El fiscal Guerra acaba de darle la noticia de que va a retirar todos los cargos contra él y va a hacer que lo reintegren lo más pronto posible. Qué alegría, de verdad, me alegra mucho de corazón. Sí, yo también. Y bueno, aquí estamos todos celebrando. Oye, ¿cómo andan las cosas en el precinto, Mejor imposible. Parece que Romero y Uribe cayeron. Romero está desaparecido y el agente Córdoba hizo pasar a Uribe hace más de 4 horas a la sala de interrogación. Todavía no sale. Uribe, ¿cuál era el propósito de asesinar al capitán Soto? Bueno, Romero me habló en algún momento de la necesidad de desaparecer al capitán. ¿Por qué? Para proteger al Hierro. Con usted, Ángel, la situación es un poco diferente. Bueno, pero de algo tiene que servir lo que está haciendo para capturar a 2 delincuentes bien importantes como lo son el Hierro y el Príncipe. Claro, el fiscal debería estar dispuesto a hacer alguna negociación, ¿no? Yo entiendo que deba ir a la cárcel por lo que hice antes, señor fiscal. En serio, y no pretendo evadir mi responsabilidad. Lo único que le pido es que al topo se le pueda hacer un buen arreglo. ¿Usted también era parte de la banda? Sí, pero su participación fue marginal. Se lo aseguro. El topo más que nada nos apoyó en la parte tecnológica. Contra usted no se ha abierto ningún caso, así que ya veremos. Bueno, el topo puede pagar sus culpas haciendo trabajo comunitario con la policía. Digo, siempre necesitamos gente como él. Ángel no merece volver a la cárcel. Estoy seguro que el fiscal Guerra va a actuar con justicia, Manuela. Como dicen Horacio y Manuela, el que usted esté involucrado en este operativo va a ayudar. No puedo prometer nada sin hablar antes con mi jefe. Pero una vez arrestemos a Cero y él se vea obligado a dar los nombres de los contactos que le compraban la mercancía robada en el exterior, todo va a ser más favorable para el caso. Es muy posible que sea una pena pequeña. Realmente aprecio lo que puede hacer por nosotros. No lo hago por ustedes, sino porque lo justo es lo justo, ¿no? Pues yo les tengo más buenas noticias. Acabo de hablar con Silvana y me dice que Romero y Uribe están a punto de caer. Perfecto. Con el testimonio de esos dos, Martín está acabado. Ay, ojalá los pongan en la misma cárcel con Martín. Eso sí que sería un castigo perfecto. Ellos dos en la misma celda con Martín. Buena idea. Mire, yo no quería estar involucrado en absolutamente nada, pero lo único que sé es que el Hierro le ofreció dinero para ayudarlo. ¿Ayudarlo a qué? A desviar la atención sobre la banda de ladrones del cual él era la cabeza. Y Romero accedió. Yo creo que sí, porque un día lo vi con una cantidad exagerada de dinero en efectivo. ¿Y usted no recibió ni un centavo? Mire, ya le dije, yo no quería involucrarme en nada. Ahora, yo sí estuve con Romero en el bar, pero él llegó a las 8 y me pidió que dijera que a las 6. ¿Y le dijo de dónde venía?
No, pero llegó muy nervioso. Y apenas yo me enteré de lo de Soto, pues sospeché, pero como no tenía pruebas, no lo pude acusar de nada. Uribe, ¿dónde cree usted que puede estar en este momento el detective Romero? Él en algún momento dijo que quería ir a Miami. Creo que tenía familia allí. Y si se escapó, debe estar allá. Oficial, envía un equipo a La Guardia y otro equipo al Kennedy Airport. Y avise a las autoridades federales del aeropuerto de Miami que estén pendientes de cualquier vuelo que venga procedente de New York. Debí hablar antes. En cuanto a usted, por ahora lo voy a arrestar por obstrucción. Claro está que vamos a ver qué declare Romero cuando lo agarremos. Me imagino que va a decir una historia muy similar a la suya, solo que al revés. Representando el barrio, son mis escenarios, las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día, soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad entre tanto ruido y agresividad.